Hola, soy Gitzel Mendieta, les envío un cordial saludo desde la Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este de la Procuraduría de la Administración. En cumplimiento a nuestra misión, que es la de mejorar y fortalecer la gestión pública de las instituciones del Estado, en el día de hoy le traemos la conferencia Derechos de los Niños y Niñas, dada por el magíster Iván Javier Estriví, quien es fiscal de circuito en la Fiscalía Regional Metropolitana de la Sección Especializada de Familia. Buenos días a todos los presentes. Inicialmente, pues, darle las gracias al señor Procurador de la Administración, al doctor Rigoberto González Montenegro, por esta cordial invitación, pues, para hablarles un poco sobre los derechos de los niños y de las niñas. Yo tengo que decirles que yo tengo casi 25 años de servicio dentro del Ministerio Público. Soy servidor público de carrera. Tengo también, soy conferencista a nivel nacional e internacional. Tengo algunos posgrados y alguna maestría. Y también tengo un diplomado de Derecho Penal, parte especial, en la Universidad de Salamanca de España. Vamos a hablarles sobre un tema bien importante y sobre todo los derechos de los niños, que no solamente es competencia a nivel penal, sino también de la jurisdicción de niñez y adolescencia, y también se maneja a través del menor infractor, a través de la Ley 40 de 1999 y demás modificaciones de la ley. Cuando hablo del menor infractor, pues yo me estoy refiriendo al grupo etario, o sea, de 12 a 18 años, y menos de 12 años tendría la competencia los jueces de niñez y adolescencia, tal como lo establece pues, el Código de la Familia en su competencia en el 752-153 de la norma especial. Pero nosotros lo manejamos a nivel de la sección de litigación o de la sección especializada de familia, que es donde yo trabajo, la sección de litigación, también como un delito que es contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, específicamente pues tanto el título primero, que es la violencia doméstica, y el título segundo, que es el maltrato al menor, en cuanto a la descripción y a la conducta pues, establecida en el artículo 202, en concordancia con el 203 del Código Penal, y también la parte omitiva o la inobservancia del deber de cuidado en el 204. Pero es importante que a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la conmemoración del Día Mundial de los Niños de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ellos presentan pues una situación de los derechos, un informe de los derechos de la niñez y adolescencia. Este documento pues analiza brechas en el ejercicio de los derechos y la privación de libertad que afectan el crecimiento del desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Además es una poderosa herramienta que impulsa a la abogacía y a concientizar pues a la sociedad sobre la necesidad de priorizar el bienestar de los niños, niñas y adolescencia. Ustedes recuerdan que con la ley 27 de 1995 pues se manejaba el maltrato al menor. Ahora con la ley 38 del 2001 es el maltrato del niño, niña y adolescente. También es importante que a estos 30 años de progreso de la niñez y de la adolescencia en el mundo son totalmente innegables, al igual que en Panamá. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años ha disminuido un 60%. Es más de 190 países han ratificado esta Convención de los Derechos del Niño, que es la Ley 15 de 1990, y que Panamá también se incluye en esta ratificación. Sus principios rectores como es la discriminación, el interés superior, la vida y la supervivencia. Cuando uno habla también del interés superior del menor, fíjense, cuando uno habla del interés superior del menor que establece la Ley 15 de 1990 y su artículo 3, se le da una referencia o una clave utilizada como el interés superior del menor, y que entre ellos y ellas enfrentan lo que ellos entendieron lo que es el interés superior del menor, interpretar todo aquello que hace falta para estar bien en cuanto a la educación, en cuanto al amor y en cuanto que lo que se debe
creer para su aplicación en esta Convención de los Derechos del Niño. Su reflexión fue mucho más allá. Y esa reflexión, cuando va mucho más allá, es porque empezaron por la familia y se preguntaron por qué los hijos son los más afectados en el divorcio, por ejemplo, que afecta directa o indirectamente dentro del núcleo familiar. Cuando hablo del núcleo familiar me refiero al padre, a la madre y a los hijos. Igualmente, los participantes sienten que no se aplica el principio teniendo en cuenta en sentido de que tenemos que estar cambiando de casa constantemente y tenemos que ver a nuestros padres y discutir lo menos tiempo posible, que es lo que queremos igualmente. Pero para definir exactamente lo que nosotros podemos considerar el interés superior del menor, y es importante también resaltar dentro del punto de vista de esto, a este respecto, dicho principio, y esto es fundamental que se sepa, es de carácter totalmente garantista. Y cuando hablo que es totalmente garantista, a su vez, se convierte en un criterio de priorización. Y este criterio de priorización política conlleva a reconocer la naturaleza primordial de los intereses del niño por encima de toda pretensión legítima por parte de otros intereses colectivos. Fíjense, es importante también resaltar, cuando habla de los derechos del niño y la adolescencia, tenemos que también hacer énfasis a lo que se entiende por los derechos humanos. Y son los derechos humanos, son los seres humanos, inherentes a todos seres humanos sin ningún tipo de distinción ni de raza, ni de nacionalidad, ni de sexo, ni de religión. Todos tenemos los mismos derechos en ese sentido, pues son derechos innatos, son derechos intransferibles, son derechos inalienables, son derechos que les pertenecen al ser humano desde el momento de su nacimiento, son derechos justiciables, o sea que son peticionados para toda la vida, como es la vida, la integridad personal, que son bienes jurídicos protegidos. También, ¿qué es lo que garantiza el ejercicio de los derechos humanos? El Estado es el responsable de respetar y de garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos. Respetarlo significa interferir no interferir con áreas específicas o en la vida individual de los seres humanos. Garantizarlo implica pues adoptar todas las medidas necesarias para satisfacer a la población y ya pues a la prestación de los servicios públicos de la población. Pero también hay derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, como tenemos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la integridad personal. Tenemos los derechos de segunda generación, como es el derecho a la educación, como es el derecho al trabajo, como es el derecho a la salud, y también los derechos de tercera generación, como es el ambiente y la paz. Y el Código de la Familia, que es la Ley 3 de 1994, en su libro segundo, pues garantiza los derechos del menor como los derechos fundamentales a la educación, a la protección integral, al no abandono y también a la necesidad pues de un riesgo social y también garantiza en cuanto a la protección que debe existir hacia el menor de edad. Es importante también establecer la Convención de los Derechos del Niño establece pues define que es todo niño tiene pues menor de 18 años de edad, aunque no se reconozca la mayoría de edad. Y esa definición, específicamente cuando se le habla de todo niño menor de 18 años, el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, en un espíritu de tolerancia, en un espíritu de afectividad y también de amistad entre los pueblos, de la paz y la fraternidad universal. Yo creo que es importante que cuando uno habla de los derechos fundamentales del niño, tenemos que referirnos específicamente al derecho a la igualdad, tenemos que referirnos al derecho a la identidad, tenemos que referirnos al derecho a la nacionalidad, a los derechos a la educación, a la calidad de vida, a la integración, a la protección integral, que son derechos fundamentales que están específicamente en nuestra Constitución Nacional y su título tercero, y que también son derechos fundamentales que les pertenecen a todo ser humano. Es imperioso resaltar
que a la consagración de los derechos humanos y los niños, niñas, se ha dado en los diversos tratados internacionales. Tratados internacionales que forman parte del derecho interno, que forman parte del derecho a la convencionalidad y que forman parte igualmente de la Constitución Nacional. Y que nuestro país ha asumido una jerarquía constitucional tal pues como establece en su artículo 56 de la Constitución Nacional, donde el Estado protegerá pues la salud física y mental y moral de los menores, garantizando los derechos a la alimentación, garantizando el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad. Es importante también, en adición, pues, la Corte Suprema de Justicia igualmente, mediante fallo del 26 de marzo de 1996, concedió un amparo de garantías constitucionales cimentando sobre la interpretación constitucional en cuanto a este principio, que es en cuanto al principio del interés superior del menor. Y estima, y abro comillas, y dice que estima que la protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los derechos humanos de segunda generación, en nuestra Carta Magna se menciona de manera general, donde el artículo 56 de nuestra Carta Magna. Pero si llegara a precisar esos principios o esos derechos que lo asiste en el ámbito procesal, de allí pues que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional a establecer que todas las medidas que se adopten institucionalmente por autoridades o tribunales concernientes a los niños deben proteger el interés superior, como yo mencioné. Son derechos realmente que garantizan e implica pues que el derecho al niño es una protección especial sobre la primacía de sus intereses. En base a eso, pues, en adición, pues la República de Panamá, mediante la Ley 15 de 1990, ratificó la Convención de los Derechos del Niño y de esa instancia se da ese reconocimiento de ese niño sujeto de derecho propio que debe respetarse y se le pone límite a la iniquidad incurrida por los adultos que infringen diariamente en cuanto a la integridad del infante correspondiente. También es importante, habíamos hablado del derecho a la igualdad. Todos los niños tienen los mismos derechos sin importar la nacionalidad, sexo, religión igualmente o la condición social. Derecho a la protección especial que habíamos hablado no solamente en el fallo ratificado por la Corte, sino también en cuanto al interés superior del menor, que habla el artículo 3 de la Ley 15 de 1990. A una nacionalidad, el derecho a una alimentación, que son derechos de segunda generación, a una atención médica correspondiente. Por eso nosotros tenemos también tipos penales, que es el incumplimiento de deberes familiares, que está en el artículo 211, en el capítulo 4, en el título 5, contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Claro que hay una protección especial hacia el menor y una conducta descrita especialmente en cuanto al 202, en concordancia con el 203, en cuanto al maltrato al niño, niña y adolescente. Los derechos a la educación, también el derecho a la vida, que es un bien jurídico de primera generación, es un bien jurídico tutelado, como es la vida, como un derecho supranacional. Los derechos y deberes de los padres y de las madres, que tienen el derecho a la patria potestad, al cuidado de ese menor, al afecto, al amor, que es lo que establece también el Código de la Familia, los derechos a la patria potestad que deben tener tanto los padres y la madre, a menos que una jurisdicción especial le dé la guardia y custodia a una de las dos, tanto al padre o a la madre, y para que el otro tenga entonces correspondencia a su régimen de visita. También el derecho a ser protegido contra el maltrato, como dije anteriormente, quien es una parte genérica, tanto el padre como la madre, o un tercero también, en cuanto a su protección, en cuanto a su cuidador, en cuanto a su guardador, también tiene el derecho a cuidar de ese menor de edad, sobre todo porque hay una conducta que describe ese comportamiento en el artículo 202, en concordancia con el 203, y al agravante que corresponde el delito de maltrato menor contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. También tenemos el derecho a una familia, como se establece la familia nuclear, el padre o la madre o sus hijos correspondientes. También el derecho a la libertad de opinión o el derecho a la opinión, como lo establece también la Convención de los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a la opinión correspondiente también. Tiene derecho a expresar libremente, a investigar, a difundir, a difundir cierta información correspondiente a la libertad de expresión en cuanto a ciertos límites. Y estos límites pues deben respetar los derechos y la reputación correspondiente de los demás.
a la protección de la privacidad. Igualmente, nadie tiene derecho a invadir sin razón ilegal tu privacidad, es decir, tu vida privada o tu vida familiar. También, en cuanto a la legislación panameña correspondiente, mediante la ley 15, como dije anteriormente, se forma pues la Comisión de los Derechos de los Niños. Y estos derechos humanos, como dije anteriormente, pues se pueden clasificar de diversas maneras por el respeto que ampara y por el objeto o su contenido. Y de acuerdo al sujeto específicamente, pues se protegen estos derechos de personas, de derechos de las comunidades de los menores igualmente, de los estados. También en cuanto a su contenido, estos objetos distintos de los derechos civiles, derechos económicos y derechos sociales correspondientes de primera, segunda y de tercera generación. Como dije, también los derechos humanos son justiciables ante la administración pública y hace referencia al artículo 98, también el numeral 15 del Código Judicial, que son reclamables en todo momento ante el antiguo en cuanto al desarrollo normativo y militar, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la integridad personal, a la inviolabilidad de domicilio y también a la inviolabilidad de la correspondencia correspondiente. Yo creo que es importante resaltar también en cuanto a la misma legislación panameña, donde se establecen los convenios internacionales igualmente, también que es la ley 15 de 1990, donde la República de Panamá pues aprueba o ratifica la Convención de los Derechos del Niño Internacional. También tenemos que es importante resaltar que todo menor tiene derecho a ser protegido contra la forma de abandono, de violencia o descuido, o al trato negligente o abuso sexual, o la explotación o la discriminación igualmente. El Código Procesal Penal en su artículo 12 manifiesta lo siguiente: el control judicial o la afectación de los derechos fundamentales, las medidas de coerción o libertad personal de otros derechos que son excepcionales. Juez de garantía, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario y proporcional y humanitario de estas igualmente. También el artículo 771 del Código de la Familia: todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera que sea su categoría, están obligados a prestar la cooperación correspondiente al cumplimiento de las disposiciones de este código. En las medidas para su aplicación dispondrán pues a los tribunales de familia y de menores. Asimismo están obligados a demandar la protección de los menores. Y también el Código de la Familia, en su artículo 2, en cuanto al principio fundamental, establece que es bien importante en cuanto a este tipo de situaciones. En su artículo 2 habla sobre la unidad familiar, la igualdad de los derechos y los deberes de los cónyuges, la igualdad de los hijos, la protección de los menores de edad, constituyen los principios fundamentales de la aplicación de la interpretación de este cuerpo de leyes. También los jueces y las autoridades administrativas, al conocer de asuntos de familia, concederán preferencia al interés superior del menor. Fíjense que Panamá, los aportes que ha hecho la Comisión de los Derechos del Niño, niñas, que son sujetos de derechos, se está dejando atrás el concepto de ver al niño como sujeto de protección destinatario de medidas de protección sin marco jurídico que reconozca sus derechos fundamentales, donde la adopción de dichas medidas de supervivencia, desarrollo y participación aquellos que requieran en cuanto a su condición especial. El desarrollo de los derechos del niño lo sitúa a la vanguardia de los derechos humanos, aunque se dirija, como señala el señor Sillero, que propugna por una autonomía de derechos de los niños que va en contra de la concepción de los derechos del niño que emana la doctrina universal de los derechos del niño. También está la Convención de los Derechos Humanos de 1977. También esta convención hace un reconocimiento a los niños y adolescentes en cuanto a la categoría social. Pues consecuencia de lo anterior, es decir, lograr que los niños, niñas estén sujetos de derecho y que conlleva pues una categoría totalmente social o especial. También tenemos el cambio de la justicia penal de adolescentes que habíamos hablado en cuanto a la ley 40 de 1999 y todas las modificaciones que ha tenido en cuanto que hablan del grupo etario de 12 a 18 años, donde también hay una legislación en cuanto a la conducta delictiva de los menores de edad que lo maneja una Fiscalía Superior de Adolescentes especial, garantista en cuanto a esta jurisdicción. Y sobre todo el libro segundo del Código de Menores, que establece el Código de la Familia, que habla de los derechos fundamentales, que habla también del riesgo social, de las circunstancias difíciles del menor,
también de las conductas en cuanto al maltrato a menores, los artículos 500 y 501 del Código de la Familia. También el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes que se maneja en cuanto al reto y al futuro, a la inclusión de la juventud en cuanto al desarrollo humano. El progreso alcanzado por Panamá durante el periodo de los 15 años, son muchos. La creación del Ministerio de la Juventud de 1997, el establecimiento de la Comisión de la Educación, del Trabajo Infantil y la Protección del Menor de 1997, el establecimiento del Consejo de la Niñez, la Ley 38 sobre violencia doméstica del 2001, que fue modificada por la Ley 82 de 2013, donde aumenta la pena de 2 a 4 años a 5 a 8 años, y se crea también otros delitos, y crea también la ley de femicidio, la ley 40 y sus enmiendas relativas a la justicia de menores, la aprobación de otras leyes que establecen pues las comarcas indígenas. Nosotros creemos pues que estos retos o estos comentarios del futuro de los derechos de niños ha hecho que nuestro país proceda a puntualizar lo siguiente: la necesidad de una política global para la realización de los derechos del niño, la necesidad de reforzar la coordinación del MINJUNFA, y también ahora mismo en la Asamblea creo que se está discutiendo la protección integral del menor en la Comisión de la Familia. No sé si está ahora mismo en primer debate o está en segundo debate en la Asamblea Nacional, que se está discutiendo la protección integral del menor igualmente. También aparecen contrabados de diferentes disposiciones. También tenemos algunos pensamientos que es bien importante establecerlo. Por ejemplo, a los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender a que el amor y la verdad, Mahatma Gandhi. Para los niños, trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son los que es la esperanza del mundo. José Martí. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices, Oscar Wilde. Fíjense, señores, nosotros tenemos una convención. Nosotros tenemos una protección constitucional de los derechos de los menores. Nosotros tenemos el Código de la Familia, que se refiere en su numeral 9 específicamente a todo menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato de negligencia, abuso sexual o explotación o discriminación. También, señores, es importante establecer todas las circunstancias en cuanto a los derechos de los menores, específicamente a todos los derechos que tienen esos menores de edad establecidos en nuestra Constitución Nacional, y que no solamente establece en cuanto a la Comisión de los Derechos del Niño, sino también la importancia que debe tener, por ejemplo, en la misma Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde se establece en su artículo 25, toda persona tiene derecho a nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la maternidad en la infancia, y tiene derecho a los cuidados, a las asistencias especiales igualmente. Entonces, todos estos derechos, que no solamente los tiene Panamá, Bolivia, Guatemala, Argentina, establece ciertas características de esta convención que manejan todos los países, como es la universalidad flexible, la protección integral, la no discriminación, la prevalencia sobre el interés superior del menor, y también lo más importante, que es la importancia de la Comisión de los Derechos del Niño, que es una ley internacional, como además hemos señalado. La comisión que ha logrado Panamá y el resto de América Latina es el desarrollo progresivo de la norma en sentido que ha provocado la armonización legislativa, la reducción institucional del Estado. El niño o la niña y el adolescente son para la Convención un sujeto de derecho en desarrollo. No solo se entiende como sujeto pasivo, es decir, con desarrollo a recibir prestaciones como adulto. Gracias a la Convención, la conciencia mundial, por lo menos a nivel de organismos internacionales, que poco a poco permea a la sociedad civil y a los gobernantes, entiende que el niño, niña y adolescente tienen derechos activos
con la libertad de la conciencia, del pensamiento, de libertad a la religión, a sus expresiones, a la información, a la libertad, a la asociación, a la reunión y a su participación, sobre todo al afecto, al amor y al cariño que se le debe tener a todo niño y adolescente que viva en un país.